Muy buenas noches. Doctor Leonel Fernández Reina, excelentísimo señor presidente de la República y presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República. Licenciada maestra Ligia Amada Melo Cardona, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Distinguidos panelistas que nos acompañan en la noche de hoy. Amigos, invitados internacionales, miembros del cuerpo diplomático, amigos de la prensa. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer saludarles nuevamente en esta segunda actividad de esta Semana de Educación Superior que estamos celebrando aquí en Funglode como conmemoración y en ocasión de la inauguración de la Universidad Estatal de Haití, Henri Christophe, pautada para el día de mañana, una donación del gobierno dominicano al hermano Estado de Haití. Y alrededor de esta actividad, pues en Funglode, estamos desarrollando toda una serie de encuentros, eventos, charlas y conversatorios que giren alrededor del tema de educación superior. Y para el día de hoy tenemos el tema del ranking de las universidades en América Latina. En Funglode hemos notado y hemos estudiado desde hace un tiempo pues el hecho de la calidad en la educación superior en América Latina y cómo esa calidad o esos estándares son medidos por agencias calificadoras, agencias de prensa que se toman la tarea también de medir y rankear y establecer rankings de universidades a nivel regional y a nivel mundial. Y se nota con preocupación, con curiosidad, depende de la perspectiva que se vea, que en América Latina, pues en los rankings mundiales, en algunos incluso entre las primeras 200 universidades del mundo, no aparece una de América Latina. Es algo que mueve a preocupación, es algo también que mueve a curiosidad y a identificar como un punto de análisis el mismo proceso de medición o de catalogamiento de los rankings universitarios. Por eso, en ocasión de las actividades que estamos desarrollando en relación al tema, pues quisimos dedicar pues una sesión, ¿no?, al tema de la medición, el ranking de las universidades de América Latina. Para ello contamos estamos honrados con la presencia de 3 voces autorizadas sobre el tema. El doctor Imanol Ordorica, quien es director general de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, que valga la nota, es válido y justo mencionar que de acuerdo a muchos rankings universitarios en América Latina está catalogada como la entidad que está número 1 en América Latina. Contamos con la presencia de Michael Gallagher, quien es de la sección de Educación Superior de la OCDE, experto en el tema también, y el profesor Radamés Mejía, asesor del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y profesor universitario. La presentación formal de cada uno y la moderación de esta sesión estará a cargo de la maestra Ligia Amada Melo Cardona, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a quien inmediatamente le pasamos la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández, honorable primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, embajadora de la República Dominicana en Francia, embajadora ante la UNESCO, Rosa Hernández, doctora Rosa Hernández, exministros, ministros, rectores, vicerrectores. Nos acompañan rectores internacionales de la Universidad de Western Michigan, Rochester, Utah y dominicanos. Invitados especiales, gracias por haber asistido. Como decía Marcos, el tema de la calidad de la educación superior y de la calidad de la educación en sentido general es un tema que nos interesa a todos. En América Latina hay movimientos y estamos interesados precisamente en elevar la calidad de la educación. Todos sabemos que se han hecho muchos esfuerzos en ampliar la cobertura y ya de hecho eso se ha logrado en los diferentes niveles educativos y ahora la meta, el interés es elevar la calidad de la educación. Por supuesto, entonces, el tema del ranking de las universidades
latinoamericana. Es un tema que nos interesa muchísimo porque precisamente esa es la inquietud, ¿por qué no estamos nosotros en ningún ranking? ¿Cuáles son los esfuerzos que nos faltan para poder alcanzarlo? Eso es lo que queremos. En la República Dominicana específicamente estamos haciendo esfuerzos extraordinarios por mejorar la calidad de la educación superior. Se ha hecho evaluación, se han trazado metas, se están haciendo esfuerzos y quisiéramos algún día de verdad ver universidades dominicanas en los rankings de América Latina y mundial. Pero ese mismo interés lo tienen otros países de América Latina. Como sabemos hasta la fecha, solo conocemos de una universidad o dos que figuran en el ranking de América Latina. Por eso, entonces, el tema que vamos a desarrollar esta noche a través de nuestros distinguidos invitados trata precisamente sobre el mismo. Nos va a acompañar el doctor Imanol Ordorica, como ya dijimos, doctor Imanol es director general de evaluación institucional de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Stanford, donde completó un doctorado en educación con especialidad en ciencias sociales y políticas educativas y 2 maestrías en sociología y educación. Terminó su licenciatura en física en la UNAM. Es miembro de numerosas entidades como la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores. Su investigación sobre el sistema de educación trata temas como el financiamiento de las universidades y el gobierno de las universidades públicas. Ha organizado múltiples seminarios en México y España. Ha publicado varias obras sobre temas cruciales para la educación superior, tales como la cultura universitaria de investigación y los movimientos estudiantiles en el ambiente universitario, y ha sido jurado de distintos comités de evaluación y cursos de oposición. Su trabajo ha sido citado por innumerables autores a nivel internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos siguen Michael Galanger, que es miembro del equipo de evaluación de OCDE, y precisamente participó en la República Dominicana en un estudio del sistema educativo dominicano que se realizó hace 3 años, y él participó con nosotros en esa evaluación. Es experto en educación, ha sido profesor a nivel de secundaria y universitaria en Australia y ha trabajado para el Banco Mundial y la OCDE en materia de educación superior. Fue miembro del Comité RAN de Financiamiento de Educación Superior y director del Departamento de Empleo Educativo y Entrenamiento de Servicios Corporativos. Recientemente ha sido el responsable de la Administración de Educación Superior de la Commonwealth y además director del Programa de Educación Internacional Australiana dentro del marco del Departamento de Educación, Ciencia y Entrenamiento, y a su vez director de Planificación y Política de la Universidad Nacional de Australia. Desde el 2007, el doctor funge como director ejecutivo del Grupo 8, o sea, el grupo de las 8 principales universidades australianas que buscan promover la cooperación y los intercambios entre las mismas y facilitar el acceso universitario a los jóvenes australianos. Bienvenido, doctor Leland. Radamés Mejía, conocido por todos, dominicano. Es graduado en Sociología y en Políticas Públicas Educativas. Realizó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y en los Estados Unidos en la Universidad de Kansas y en la John F. Kennedy en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Durante el periodo del 75 al 2010 fue vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y actualmente es director del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano de la misma universidad. A su vez, es consultor, por suerte, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. A nivel internacional, es miembro del Consejo Directivo de Ayuda y Acción Internacional y forma parte de varias instituciones latinoamericanas de prestigio, tales como Televisión Educativa Iberoamericana, del Consorcio Universitario Franco-Caribeño, miembro del Comité Ejecutivo del Proyecto Regional de Centro de Excelencia para el Entrenamiento de Profesores para Centroamérica y República Dominicana. Ocupó a su vez la presidencia de UNICA, o sea, la Asociación de Universidades del Caribe, y a su vez ha participado en varias publicaciones y así, por supuesto, en el área de educación, y mantiene una columna en un periódico nacional sobre temas educativos. Bienvenido, Radamés, y gracias por haber accedido. Así que vamos
Cada panelista va a desarrollar su tema en 10 a 12 minutos. Vamos a empezar por nuestro amigo mexicano. Con usted, doctor. Buenas noches, señor presidente, doctora, señora ministra, estimados y estimadas colegas. Hago así para resumir porque si no se van los 12 minutos. Tengo que tomarme uno por lo menos para transmitir un mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para usted, señor presidente. El doctor José Narro le envía cordiales saludos y lamenta no poder estar presente aquí. Yo había preparado una presentación relativamente formal, con PowerPoint y todo, y me sugieren mejor una presentación más de tipo conversación, y esto me permite deshacerme del PowerPoint, o por lo menos pasarlo rápidamente y ir a los puntos medulares del tema que vamos a tocar. Voy a reordenar completamente diferente mi presentación por este motivo. Decía la señora ministra que las universidades de América Latina, de la República Dominicana en particular, estamos preocupadas por el tema de la calidad. Y es cierto, y no es nuevo, y no es que ahora estamos preocupados y antes no estábamos preocupados. Pero tenemos que preguntarnos si existe alguna relación verdadera y verdaderamente importante, sobre todo para nuestras universidades, en términos de lo que es la calidad de nuestras instituciones y los rankings internacionales. Y quiero empezar mi presentación respondiendo a esa pregunta diciendo no, en absoluto, no existe. Los rankings internacionales son muy diversos, han crecido mucho desde que un grupo de académicos chinos que estaban siguiendo un acto de política pública que tenía como intención medir el desempeño de las universidades chinas en comparación con otras del mundo, y se les ocurrió salir con el ranking de Shanghái y generaron una verdadera conmoción a nivel mundial en el año 2003. Hasta la fecha, nosotros hemos estado involucrados en una dinámica creciente de respuesta y de atención al tema de los rankings internacionales. No cabe duda que las universidades y la educación superior, sobre todo la educación superior pública en América Latina, es extremadamente generosa. Cuando vino la moda, el tema de la acreditación, alrededor del tema de la acreditación se generaron en América Latina múltiples organismos, organizaciones y profesionales de la acreditación que sin necesariamente ser miembros de las universidades, desde fuera nos evaluaban, nos acreditaban, nos decían si lo estábamos haciendo bien o mal y además les pagábamos. Generamos toda una profesión con esto. Ahora hemos generado otra profesión que es la de ranquista internacional. Los seguimos, los compramos, estamos pendientes cuando empieza la temporada de rankings ahí por julio de cada año, vemos cuando aparece el de Shanghái, luego sale el Times Higher Education, después viene Quacquarelli, una diversidad de rankings, hay muchísimos, podríamos estar nombrando los 12 minutos distintos rankings internacionales. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tienen esos rankings en particular que decirnos a las universidades de América Latina? Verdaderamente poco. Tienen muy poco que decir, en primer lugar, porque no aparecemos en ellas, o aparecemos de manera muy limitada, extremadamente limitada. La Universidad de Sao Paulo, algunas otras brasileñas, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, en un ranking aparecemos, en otro ranking no aparecemos, en las primeras 200, en las primeras 150, si se mide las redes, si se miden los premios Nobel, si se miden los trabajos de investigación. Los rankings en general están hechos para medir cosas muy precisas y con fines muy concretos que nosotros muchas veces no conocemos y que estamos leyendo los rankings sin hacer una asimilación profunda de verdaderamente lo que traen atrás. Así como dije que el ranking de China se generó para medir a las universidades chinas respecto a las del resto del mundo, tenemos, por ejemplo, el ranking de Webometrics que está generado para ver flujos en la red del Internet y ver qué presencia tienen nuestras universidades ahí. Es un ranking académico producido por una instancia de investigación española. Pero tenemos otros dos rankings que han adquirido mucha fama, el Times Higher Education y Quacquarelli & Simmons. Los dos son empresas
empresas que están, como toda empresa, buscando obtener ganancias de la producción de sus rankings. Es decir, la producción del ranking tiene como objetivo fundamental generar un mercado de consumidores del ranking. Y el más agresivo de estas instituciones es Quacquarelli & Simmons, que en el último año no solo hizo su ranking mundial después de haberse separado de Times, para quien producía el ranking, sino que sacó un ranking de América Latina. Así pudieron incluir no solo las 200 instituciones mundiales y ver unas pocas latinoamericanas en ese espacio, sino 200 latinoamericanas y ver cuántas instituciones de cada país. En esas 200 el año pasado de este ranking de Quacquarelli hubo instituciones solamente de 13 países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los rankings miden, hay una enorme diversidad, artículos indexados en revistas, en los índices principales, ICI y Scopus, miden premios Nobel que dan clase en las universidades o que han sido egresados de las mismas, miden opiniones de los empleadores sobre los egresados de las universidades, de una base de datos de empleadores fundamentalmente anglosajona, y estos rasgos metodológicos de los rankings que realmente en 12 minutos no me daría tiempo de explicar, nos dan la pauta para entender cuáles son las razones por las cuales no estamos ahí. Y es que los rankings no miden lo que históricamente han hecho nuestras universidades. Encontraron un nicho de mercado, encontraron un punto de influencia y han logrado generar a través de los medios de comunicación y muchas veces de las autoridades educativas de los distintos países, un conjunto de seguidores que han tomado los rankings como un elemento que verdaderamente define si una institución es de calidad o no. Y para definir si una institución es de calidad o no, uno tiene que preguntarse cuáles son los propósitos, los objetivos, las razones que tiene esa institución para desarrollar su trabajo. En este ranking QS de América Latina, estos son los resultados, ¿no? Una enorme concentración de universidades brasileñas, una total incongruencia entre el ranking mundial que sacaron el propio Quacquarelli y que está marcado en la columna que tiene gris, y su ranking latinoamericano. Miden cosas distintas. ¿Y por qué miden cosas distintas? Lo dicen claramente en su suplemento. Porque estamos buscando una mayor representación, un mayor mercado de universidades latinoamericanas. ¿Qué vende Quacquarelli? Quacquarelli, el Times también, hasta Shanghái vende ya ahora. Venden la publicación de los resultados y venden los trabajos de asesoría a las instituciones para que éstas vayan, compren la asesoría internacional para mejorar en los rankings. En los hechos estamos frente a una dinámica que tiene muy poco que ver con lo que nosotros hacemos. Hemos sostenido que los rankings tienen una enorme cantidad de limitaciones. Las tienen de conceptualización y de diseño, y estas se explican precisamente por los objetivos que persiguen los rankings. Las tienen metodológicas, son bastante opacos, muy difíciles de reproducir, prácticamente imposible, hasta el más serio de ellos, que es el ranking de Shanghái, y tienen otro tipo de problemas, y es que generan una imagen de que están midiéndolo todo, cuando en realidad están haciendo mediciones muy parciales de cada una de las universidades involucradas en el ranking. Y entonces nos dan una posición. ¿Cuál es el problema más serio? El problema más serio es cuando los medios de comunicación de un país, y esto ocurre casi en todos los países del mundo, dicen: otra vez no tenemos ninguna universidad en las primeras 200. Algo se está haciendo mal en México, en Argentina, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba. Se genera un fenómeno de opinión pública que impacta a quienes desarrollan políticas públicas, que empiezan a exigir presencia en los rankings internacionales. Necesitamos que ustedes mejoren, no tenemos suficiente calidad, no estamos haciendo las cosas bien. Generan una percepción sesgada de las instituciones y deslegitiman a nuestras universidades de cara a su propia constituency, como dicen los americanos, a sus propias bases sociales, a la sociedad a las que las universidades tienen que responder.
y con una versión simplista de que la universidad fulanita de tal quedó en el lugar 135 de determinado ranking que aparece en el periódico, parece que el asunto está resuelto. Y no es así. El asunto fundamental es que desde hace casi 25 años, las instituciones universitarias de América Latina, sobre todo en el sector público, que teníamos una tradición muy clara, marcada por la reforma de Córdoba en Argentina y por el devenir histórico de nuestras instituciones, y que generamos un modelo que varios académicos hemos denominado la universidad constructora de Estado, entramos en crisis. Esa universidad que de manera conjunta con los proyectos de desarrollo nacional iba formando profesionistas, ampliando las clases medias, contribuyendo a la generación de infraestructura, a la construcción de los sistemas legales, de los sistemas públicos de salud, como ocurrió en la gran mayoría de los países de América Latina, de repente se encontró con el cambio del modelo de acumulación a nivel internacional, con una falla de identidad. Nuestras universidades no tenían perfectamente claro cuál era su misión, cuál era su objetivo, cuál era su propósito. Y entonces, en ese momento, cuando unos años después aparecen los rankings, empezamos a vernos en un espejo que nos presenta una imagen que no es la nuestra. Es un espejo paradójico. Nos paramos frente a él y lo que hay adelante no es una imagen de nuestras universidades, es Harvard. Todos los rankings lo que hacen es una imagen de Harvard y medirnos con respecto a esa imagen de Harvard. Hemos dicho que los rankings son Harvardómetros. Nos miden qué tanto se parecen ustedes a esta universidad de clase mundial. Y sí, sería muy interesante que todos nos pareciéramos a Harvard. Yo me pregunto si eso es lo que los países de América Latina necesitan en este momento, ¿no? Tenemos entonces, hacia adelante, varias tareas respecto al tema de los rankings. La tarea fundamental es tomar distancia frente a ellos, que las universidades, que el sector público, que los funcionarios responsables de las áreas educativas de los distintos países de América Latina, demos un paso atrás y tengamos la capacidad de entender cuál es el sentido de los rankings y lo que están generando como dinámica perniciosa hacia los sistemas de educación superior de nuestros países. Entender por qué y sin establecerlo como un proyecto de combate general de descalificación de los rankings, sí tener la capacidad explicativa de cara a la sociedad, a nosotros mismos, a nuestras universidades, para saber qué significa estar o no estar en los rankings, incluso cuando uno aparece y aparece de una manera importante o relevante. El tema para nosotros entonces es qué tienen que discutir las universidades si nosotros decimos que no tienen que seguir a los rankings, que no tienen que estar permanentemente viéndose de cara a los rankings. ¿Cuál es el tema fundamental que nosotros tenemos que caminar? Y es el de la reconstrucción de la identidad de la Universidad Latinoamericana. Esa universidad, constructora de Estado, productora de médicos, de abogados, de profesionistas, que en los años 50 y 60 hicieron los grandes proyectos de desarrollo nacional de América Latina, ya no tiene cabida hoy. No planteamos que el problema identitario de la Universidad Latinoamericana sea una vuelta al pasado, pero sí tener la capacidad de ver el tipo de relaciones que en el pasado dieron vigor e importancia a las grandes universidades públicas de América Latina, de las cuales hay una muy importante en República Dominicana, una de las más grandes, la de Santo Domingo, la Autónoma de Santo Domingo, con 170,000 estudiantes, si no me equivoco. Estas universidades tienen no solo que buscar cuál es la reconexión entre desarrollo nacional y proyecto universitario, sino en un ambiente relativamente desfavorable, que ha planteado el retiro del Estado, de la conducción económica, la falta de proyecto estatal para el desarrollo nacional. La universidad, con su conocimiento, con su capacidad de reflexión, tiene que replantear cuáles son los caminos conjuntos desde los cuales o a través de los cuales Estado y universidad tienen que encaminarse para ir encontrando
los nuevos temas de desarrollo nacional en el marco de la globalización que tienen que atenderse de manera diferenciada en cada universidad. Tenemos países productores de bienes primarios, países cuyas economías se han desarrollado alrededor del sector servicios, países que quisiéramos estuvieran mucho más avanzados en el terreno de la tecnología y la innovación, de la investigación científica, pero tenemos que encontrar exactamente los cauces, los terrenos y las posibilidades de desarrollar nuestros proyectos universitarios y entonces sí, de medirlos, evaluarlos de cara a ese objetivo perfectamente clara y bien definido de futuro y de compromiso social de la universidad. Quiero terminar diciendo, si nosotros nos vemos en los rankings y nos planteamos como objetivo general seguirlos, mejorar en las áreas que los rankings establecen como prioritarias, vamos a entrar, en primer lugar, en un camino ahistórico que nos saca del contexto en el cual nuestras universidades se desarrollan. Vamos a entrar, además, en un camino que muchas veces no va a tener ninguna posibilidad de desarrollarse plenamente. Vamos a generar artificios, procesos aislados, a lo mejor espacios de altísima calidad, que no está mal en sí mismo, pero que no tienen articulación con lo que ocurre en nuestras naciones. Y vamos a hacer que nuestras universidades se conviertan en entidades sin identidad y sin conexión con la construcción nacional de cada uno de nuestros países. De manera alternativa, entonces, insisto, nosotros tenemos que esclarecer e informar sobre lo que son los rankings, difundir una postura bien precisa de cara a ellos, qué nos dan y qué no nos dan, establecer un posicionamiento colectivo de América Latina. Esta es la propuesta que trae la Universidad Nacional Autónoma de México, que había sido discutida y comentada con la presidencia de la República Dominicana, la posibilidad de establecer una posición común de las universidades de América Latina de cara a los rankings, y para este camino planteamos una invitación formal a una reunión antes de mayo de este año, antes de que se inicie la nueva temporada de rankings, para hacer este posicionamiento y esta rediscusión de la identidad de nuestras universidades latinoamericanas. No me extiendo más, espero haber sido suficientemente claro. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Gracias. Bien, muchas gracias al señor Galtier. Mr. President, Minister for Education, Minister for Higher Education. Señor presidente, ministro de Educación, rectores, invitados, y en primer lugar me quiero disculpar porque no tengo el español, tengo que hablar en inglés. Y sé que hay una intérprete bien competente en la parte de atrás y tengo también algunas notas que van a ser entregadas, pero lamentablemente también están en inglés. Es muy interesante el escuchar lo que fue este discurso para yo reflexionar sobre esta idea. Vemos acá que estos rankings son predominantemente chinos, de Indonesia, así que también tenemos otros idiomas. Y me hace pensar, me deja saber que es difícil para Latinoamérica el protegerse del resto del mundo y no estar abierta a lo que es el ambiente competitivo que está siendo retado por el crecimiento de China, de la India en particular. Quiero hablar realmente de dos cosas, de las ventajas y las desventajas de los rankings, pero también quiero hablar principalmente de lo que son la claridad, de los propósitos de los rankings, porque yo reflexiono desde mi propio país y yo vengo del grupo de las 8 universidades que están en la cima de lo que es el sistema universitario de Australia, y todas están en el tope de las 200 universidades. Así que nuestras universidades están pues razonablemente contentas
porque apelan a lo que es el mercado internacional. Podemos tener un costo mayor, podemos tener también mejores estudiantes, mejores profesores, mejores investigadores. Y indagamos en Brasil, en Chile, donde el gobierno trabaja con becas. También estudiantes de estos países quieren venir al grupo de nuestras universidades, principalmente por la influencia de lo que son los rankings internacionales de universidades. Así que fuera de la última década nosotros hemos estado teniendo un mayor interés en lo que fueron las universidades y los ranqueos mundiales. Típicamente asignan mayores posiciones a lo que son las más establecidas. Los rankings han ocurrido en el contexto de lo que son las condiciones crecientes globales, talento intelectual, las expectativas como parte de lo que es el gobierno, que está mejorando con los roles, mejorando lo que es la competitividad internacional y la idea de mejorar la posibilidad de los países para elevar las diferentes ideas en lo que es el beneficio mundial. Viendo lo que son nuestros grupos académicos en las universidades, para decir que uno tiene pues la posibilidad de lo que es el gobierno de China para llegar a estos objetivos y de tener lo que es una cantidad de universidades en China en lo que son las universidades top 200 del mundo. Y entonces querían presentar acá que es una idea en lo que son las expectativas del gobierno que presentan las universidades, y por esto es que se creó también este ranking. Entonces nosotros vemos acá que esto da ideas nuevas en lo que es el desempeño, y esto puede mejorar lo que es la transparencia, lo que es el cambio de lo que son las ubicaciones de los recursos, tanto a nivel institucional. Pero las universidades pueden tomar decisiones sobre dónde van a poner lo que son sus decisiones, sus recursos, dónde van a poner sus cambios. Y esto está también informado por rankings que presentan qué tan bueno es una universidad versus la base o el estándar mundial. Entonces, la idea de esto es que para poder entonces idear esto, y por eso es que lo estamos presentando acá, es que está basándose básicamente también en lo que es la revisión de lo que son los similares y reputación, viendo acá en lo que son las ideas, las inspiraciones de un modelo específico, y eso funciona, trabaja con lo que es el propósito de la diversidad a través de lo que es la diferenciación. Entonces, esto puede ver acá lo que son los cambios de la alocación, de la ubicación de recursos, y tratar de determinar qué pueden ser y qué no. Y esto es algo negativo. Entonces, nosotros vemos acá que esto es no solamente de lo que son los ranqueos mundiales, sino de lo que son las calidades nacionales. Así que hemos reflexionado para tratar de ofrecerle a ustedes algo en lo que van a pensar. Y creo que la participación es voluntaria. Creo que va a presentar lo que son diferentes propósitos y va a tener cierta adherencia para lo que son los efectos. Pero los roles posibles para lo que es el ranking pues son los roles de mejora y los de cambio. En la parte de informe creo que hay tres objetivos. Los roles informativos son para informar, para ayudar a la decisión de lo que son los estudiantes. Esto es para ayudar a los estudiantes a tomar juicio de diferentes instituciones, a ver lo que son las omisiones, le dan orientaciones, les enseñan lo que son los cambios, las ideas de lo que son los cambios de políticas. En segundo lugar, hace que pues, el cambio de la visibilidad del mundo, y particularmente entonces también para ayudar a los usuarios a invertir en lo que son los puntos. Y esto involucra áreas de identificación de pues, alta capacidad. En tercer lugar,
habla de And this involves validar lo que son los cambios. moving beyond complacency Y with esto being the top of habla a de pues national or avanzar más parochial allá de lo que es ranking, la idea to de seeing how good complacer really fuera de lo is que the son los nation's best against the rankings, world's best. para decir, bueno, qué tan buena In es our esta case, universidad versus we lo que son las ideas run the risk mundiales. of being complacent En in the nuestro sense that caso, nosotros 3 of corremos el our riesgo de complacer universities are in the en el top sentido de que 100. 3 de nuestras But we know universidades that the están gap en el between top 100, pero the- nosotros sabemos que pues la brecha the next 3 is entre widening los as próximos China 3 and está other countries, Korea, iniciando o Singapore, está start coming creciendo, through. mientras China, we Corea, cannot afford Singapur to be están complacent or mejorando. tread water. Entonces no To podemos nosotros retain pues 3 universities in decidir, the world aceptar, ser complacientes, top ir 100, cambiando which is cuando nosotros 3%, queremos pertenecer al top 100 population is en lo que es 2% of la the world, población que tenemos de means we will have to work 2%. harder and harder. And in fact, we Y de are hecho slipping nosotros against entonces a number of estamos indicators, fallando dentro de lo que son los números already, de indicadores ya. as just the sheer scale of investment Como uno está that's viendo lo going que in es el China, cambio de lo que es la India, inversión que Korea, está and fallando, que other, está cambiando en countries, India, en Corea, has its effect. según está teniendo Those los 3 purposes efectos. of Estos informing 3 student choice, futuros increasing de visibility, informar and lo que es la validating decisión de quality lo que son los estudiantes, are, validar I la think, calidez fairly neutral. y son They're ideas about better mutuas, information son sobre lo que to es la raise mejora de performance. The información really para interesting mejorar lo que questions es el are the desempeño. improvement Claro. objectives. La idea And principal here I think entonces there are es 4, mejorar los and they're very, objetivos. very different. Y creo que acá hay And 4, son in muy my diferentes country, también. Government officials have not been Y sufficiently entonces clear en mi about país nosotros vemos que what los they want to oficiales focus on no han sido achieving. claros sobre qué es lo que uno quiere The enfocar, first sobre is qué es lo whether que you uno want to quiere raise lograr. performance generally across the Entonces, national la higher idea education es que system. uno debe de This is a saber si uno kind quiere of pues generic avanzar, goal. ver los Relies on cambios en cuanto al sistema public nacional. exposure, Estos which son los commends cambios good de performers and presentación shames poor pública performers. que va So that cambiando lo over que son time los all desempeños. performers Así que lift a lo their game. largo de este punto And I nosotros think that's a vemos que valid van objective cambiando y for creo any que realmente government to esto es have un about its higher objetivo education válido para for cualquier all gobierno que hopes tenga que to tener lo que es un rise. sistema válido de educación. A second objective is very, very different. Entonces, otro objetivo And es that's to muy say, diferente. where are our Y esto es best el strengths decir relative to the dónde world's están nuestras strengths? And should we mejorías o concentrate nuestras more fuerzas resources en in our relación a best lo que son los so that we have cambios some parts con el mundo. of our country's Para nosotros knowledge entonces poder capacity tener algunas which is partes de lo able que es to la capacidad de continue to conocimiento de connect nuestro país with the world's leaders para in knowledge permitirnos development. continuar conectándonos con los In conocimientos Australia's case, if we mundiales. don't do that, En we el can caso be de cut Australia, off por ejemplo, si nosotros no hacemos esto, from the northern podemos hemisphere estar pues pretty much overnight. básicamente resguardados o separados It's del essential hemisferio, that we are básicamente able de un to día a play otro. Es at the esencial table que nosotros in podamos pues exchange of ideas comunicarnos con lo que es el with the world's intercambio, tener leaders. un If we intercambio de can't ideas contribute con to las that, informaciones they nuevas won't want us mundiales. there, Si no and podemos we won't contribuir therefore be a able esto, to no gain estaremos the other ni 98% of knowledge podremos being produced elsewhere. ser parte de lo But que that son means las informaciones que se concentrating in some at producen the en expense of otros others. lugares. And Pero esto egalitarian quiere decir traditions que in uno my debe de country, as in yours, make complacerse, that de uno debe de politically very difficult. pues informarse en lo It's que es el impossible if you conocimiento don't en have base a resources. otros. Es realmente imposible si los The recursos third no se goal is tienen. to expose areas of weakness so that they can be either remediated. La tercera meta es or poder removed. exponer lo que son las áreas de And we've debilidades seen this para in- poder in cambiarlos, Australia, where we have a removerlos. Y nosotros en 5-point Australia ranking of tenemos research, un ranqueo and de 3 is 5 world puntos class, de investigación, and 3 clase rectors are making mundial, decisions y en about este los rectores toman decisiones removing the sobre funding cómo of research which is remover rated lo below que a es la 3, idea de lo including que es el trabajo de SAC and investigaciones staff que está por who debajo de cannot 3, demonstrate that they've incluyendo achieved lo que son research diferentes that's rated cosas at donde least se demuestra que 3 se or han hecho 4 las better investigaciones, over a donde se 3-year tienen lo period. que son los cambios. This involves reducing wastage of Y pues scarce esto resources. entonces Again, that's involucra politically lo hard, que but es it's el what the trabajo de lo rankings, que son los diferentes creates puntos. Y pressure esto es for. muy difícil, pero para esto es que se crean lo que son The esas fourth area presiones. is to increase national Entonces, innovation and la productivity. cuarta área es para mejorar lo que es And la this innovación purpose, I think, nacional y needs la to be carefully productividad. considered. Y yo creo que Most esto debe de innovative ser activity is considerado not product cuidadosamente. breakthrough or
Yo creo que parte de esto debe de presentar que no está derivado como lo que es el avance de los productos. Esto verifica lo que son los diferentes cambios y mejoras de los que son los procesos, con lo que es la variación del conocimiento existente, de lo que son las ideas que están presentadas a través de los diferentes sistemas, las diferentes interacciones. Si uno quiere una economía que sea innovadora, no necesariamente tiene que tener lo que son universidades de clase mundial, y no se tiene que tener todas, se tiene que tener una o dos para asegurarse de que sean avanzantes o que vayan cambiando como parte del mundo. Así que el mensaje para nosotros es que, bueno, tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que tener universidades que puedan trabajar, que puedan ser parte como Harvard. Si no lo hacemos, pues entonces vamos a fracasar, no vamos a ir cambiando, no vamos a ir viendo lo que son los cambios mundiales que son importantes para nosotros. Pero si eso es todo lo que hacemos, vamos a hacerle daño a las diferentes partes de nuestro sistema. Así que debemos de tratar de ayudarlas a enfocarse sobre lo que hacen mejor. No tratar de ser Harvard, sino de ir traduciendo lo que son las investigaciones a aplicaciones útiles y futuras, otras culturas, y ayudar a las instituciones a definir sus misiones para que no solamente tengan lo que son desempeños tipo Harvard, que sean conocidos como excelentes, sino que las otras ideas, las otras informaciones de las diferentes economías puedan ser consideradas de otra perspectiva. Así que yo creo que esto significa que uno necesita no solamente un acercamiento monodimensional, sino multidimensional con lo que son las diferentes economías, tanto en lo que son los ratings, como en lo que son los rankings, al igual que en la claridad de propósito y con una gran idea y compromiso para la diversidad de lo que son las ideas del sistema nacional. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor presidente, señora ministra, señoras y señores. Es difícil ser el último en hablar porque prácticamente ya todo ha sido dicho. Sin embargo, yo voy a hacer un esfuerzo de mirar el sistema de ranking que se ha estado estableciendo a nivel internacional desde la perspectiva de la República Dominicana y un poco desde la perspectiva de América Latina. Un poco mi orientación va a seguir la línea de reflexión que inició el profesor Gallagher, porque yo entiendo que el sistema de ranking tal como se ha establecido hace referencia fundamentalmente a un tipo de institución de educación superior, pero que el sistema de educación superior de un país, sobre todo en estos momentos en que el mundo se mueve con una rapidez asombrosa y en donde se requiere y se demanda de los sistemas de educación superior muchas cosas diferentes a las que quizás en el pasado se demandaban de ese sistema. Y eso hace que el sistema de educación superior se tenga que estructurar en estos momentos, teniendo en consideración una diversidad de instituciones, una de las cuales puede ser el tipo de institución que estos rankings miden, que son el modelo de Research University, como le llaman en los Estados Unidos. No voy a mencionar, aquí está en pantalla, los diferentes sistemas de ranking que se ha establecido. A mí me gustaría mencionar también que junto con el sistema de ranking que se ha ido estableciendo para evaluar instituciones universitarias, también en los últimos años han surgido mediciones que se refieren no a instituciones particulares, sino al desempeño del sistema de educación como un todo. En el World Economic Forum, por ejemplo,
los datos que allí se expresan no están referidos a una institución determinada, sino que se están refiriendo a la calidad del sistema como un todo. Y quizás, una de las cosas que está faltando es un buen sistema de ranking de los sistemas educativos mundial y quizás de los sistemas de educación superior, no de las universidades. Para ayudar en la reflexión, yo voy a tratar de desmenuzar un poco en qué consiste, es decir, cuáles son los elementos que integran los diferentes sistemas de ranking que se han estado estableciendo. En el sistema de Shanghái, por ejemplo, los criterios que utiliza son 4 fundamentalmente. La calidad de la educación, la calidad de los profesores, los resultados de la investigación y el desempeño per cápita. Pero, ¿cómo lo mide? ¿Cómo miden esos criterios? Y ahí es donde yo creo que está el secreto y el profesor Imanol creo que con mucha agudeza lo señaló. Primero, la calidad de la educación está medida por los graduados de las instituciones que han ganado el premio Nobel o medallas de reconocimiento en su campo profesional. O sea, es un indicador muy restrictivo y evidentemente que nos deja prácticamente a todos fuera. La calidad de los profesores es medida por los profesores de la institución con el premio Nobel o con medallas de reconocimiento en su campo, y por los investigadores altamente citados en 21 áreas que están definidas por la metodología que se utiliza. El tercer criterio son los resultados de las investigaciones, o sea, los artículos publicados, como se mencionó. Y el desempeño per cápita es un índice compuesto de todo esto dividido por el número de profesores de la institución. Voy a detenerme un poco más para hacer el análisis que quiero hacer en el ranking y en los criterios del ranking del Times Higher Education World University Ranking del 2011-2012, el último que se le introdujeron modificaciones y enriquecimiento. Las 5 áreas que se evalúan en ese ranking es la enseñanza y el ambiente de aprendizaje. Hay un error, no es ambiente de enseñanza, ambiente de aprendizaje. A ese factor se le da un 30%. La investigación, que se le da un 30%, es decir, el volumen, los ingresos que genera, la reputación o prestigio de las investigaciones. Las citas de los artículos que se publiquen, que se le da otro 30%. O sea, el tema de la investigación realmente tiene un 60%. El ingreso de las industrias por concepto de innovación se le da un 2.5% y la internacionalización un 7.5%. Ahora, ¿cómo se miden esos factores? ¿Cómo se miden esos factores? La enseñanza o el ambiente de aprendizaje se mide por la reputación, es decir, por una encuesta que se hace a nivel mundial y la reputación que se tiene de esa institución en materia de enseñanza. Por los doctorados que se otorgan en comparación con el total de profesores que tiene la institución. La reputación tiene un 15%, la cantidad, la proporción de doctores que se otorgan en relación al número de profesores tiene un 6%. La relación profesor-alumno, es decir, por cada profesor cuántos alumnos se tiene un 4.5%. Los doctorados que se otorgan en proporción, es decir, en relación a los grados de licenciatura que se otorgan, tienen un 4% y así sucesivamente. Si nosotros quedan excluidas de este ranking toda institución que no tenga enseñanza a nivel de grado, o si solamente enseña un área específica, si su producción científica es menor a 1000 artículos entre el 2005 y el 2009,
y en algunos casos excepcionales, instituciones con menos de 200 artículos son incluidas si tienen un foco particular en disciplinas que generalmente tienen volúmenes de publicaciones muy bajas, tales como ingeniería, humanidades y artes. Cuando se apliquen estos criterios a América Latina, ¿qué se obtiene? En el último informe preparado por Universia y por CINDA sobre el estado de la situación de las instituciones de educación superior de América Latina, se encontró que universidades que pueden ser calificadas como universidades de investigación, o sea, Research University, de 2.969, de las cuales se tenía información, apenas 62 calificarían según ese criterio. Universidades con investigación, es decir, que no son de investigación, sino que son con investigación, que hacen investigación, pero no son Research University, o sea, que son las que publican entre 1.000 y 2.999 artículos en revistas indexadas en el periodo 2005-2009, es decir, más o menos entre 200 y 600 artículos publicados. En América Latina hay 69 universidades solamente que cumplen con ese criterio. Universidades que los editores de este informe llaman universidades emergentes, que son aquellas que publican, cuyos profesores publican artículos indexados en una cantidad entre 250 y 999, hay 1.105. El grueso de las universidades son universidades que no publican esos índices, pero que se dedican a la docencia. Uno pensaría que esa situación que hay en América Latina difiere mucho, por ejemplo, de los Estados Unidos. No. Hay diferencias importantísimas. Pero en los Estados Unidos, los Research University representan apenas el 3.5% del total de instituciones de educación superior de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo que está planteado aquí desde el punto de vista de la política pública, cuando manejamos qué tenemos que hacer y hacia dónde debe ir las instituciones de educación superior de nuestros países, es entender que el sistema de educación superior tiene que ser un sistema altamente diversificado, que dentro del sistema de educación superior se tienen que dar la mano diferentes tipos de instituciones, como explicaba el profesor Gallagher. En los Estados Unidos, el 50% de los estudiantes de educación superior están en los community college. Los rankings que hacen algunas de las revistas norteamericanas distinguen categorías de instituciones y hay ranking, por ejemplo, para los college, que son instituciones que están organizados y que su misión y su visión está orientada fundamentalmente a la docencia, no a la investigación. No a la investigación. Los rankings que se hacen, por ejemplo, de los institutos tecnológicos en los Estados Unidos están en un grupo aparte, diferente a lo que serían los Research University. Entonces yo creo que no podemos pensar en tener un único ranking para evaluar todas las instituciones de educación superior, sino que deberíamos tener diferentes sistemas de ranking para los diferentes tipos de instituciones que deben legítimamente, porque tienen funciones muy específicas y muy válidas dentro del sistema, es decir, ranking diferente para los diferentes tipos de instituciones. Dentro de esa perspectiva, a mí me parece muy válidos y muy interesantes los rankings que se tienen siempre y cuando
se tenga la conciencia que están orientadas a un tipo de institución. Si aplicáramos esos criterios a la República Dominicana, la República Dominicana pasó en el 1961 de aproximadamente unos 3.600 estudiantes a 372 que había en el 2009, que es el último informe oficial del Ministerio. En ese periodo nosotros tenemos en estos momentos unos 11.400, en el 2009, 11.450 profesores. Sin embargo, el sistema, una de las debilidades y la evaluación que el Ministerio acaba de hacer de 35 universidades dominicanas, una de las grandes debilidades que se encontró en todas las instituciones de educación superior, en todas, fue la poca cantidad de profesores a tiempo completo que tienen nuestras universidades. Si uno hace un ejercicio de traducir esos 11.450 profesores, que son en su gran mayoría a medio tiempo, a tiempo completo apenas hay un promedio de un 10% en las universidades dominicanas. Si hiciéramos un análisis de convertir esos profesores a tiempo completo, posiblemente el número de profesores equivalentes a profesores a tiempo completo que tenemos hoy en día no llegaría a 6.000 o 7.000 profesores, lo que no daría un ratio profesor-alumno bastante alto de un 50 o 60. Uno de los criterios que tienen estos rankings que se están utilizando, lo que nos dejaría a nosotros muy mal parados. En términos de posgrados, la República Dominicana no tiene un solo programa de doctorado ofrecido por profesores dominicanos. Eso quiere decir que desde el punto de vista de los criterios de la cantidad de PhDs que producimos, la cantidad de PhDs que hay en toda la población universitaria, nosotros estamos totalmente fuera de esos rankings. En ese sentido, nuestras universidades no pueden estar calificadas entre los Research University. Tampoco tenemos un volumen de publicación que nos pueda calificar como universidades de investigación. Tampoco llegamos a la categoría de universidades emergentes. Quizás estamos en la cuarta categoría de universidades que hacemos alguna investigación, porque sí hay algunas universidades dominicanas que han publicado en revistas indexadas, pero no llegamos al volumen exigido de tener por lo menos 50 publicados en esas revistas indexadas. Entonces, si vamos a otros aspectos que están contemplados en el ranking, como es la influencia, si no tenemos producción científica, nuestros artículos no pueden tener impacto y por lo tanto en ese criterio también estamos fuera del juego. Es decir, no entramos ni siquiera a jugar la pelota. No nos dan la oportunidad de entrar al ruedo. Y en la internacionalización, yo creo que sí, de las universidades dominicanas, hay universidades que en estos momentos, inclusive por la afluencia de estudiantes haitianos, llegan su población universitaria casi a un 10%. En Santiago, por ejemplo, la Universidad Católica Madre y Maestra, que tiene alrededor de unos 900 estudiantes, o sea, prácticamente un 8% de su población en Santiago es de haitianos, es de Haití. O sea, se puede hablar, pero no tenemos de otros países salvo las universidades que ofrecen medicina y que ofrecen odontología. Entonces, entiendo que dada esa realidad, nosotros tenemos que sincerarnos. Primero, es decir, ser consciente de trazarnos como objetivo el diseño de un sistema de educación superior diversificado,
con diferentes tipos de instituciones, community college, instituciones cuyo objetivo fundamental es la formación docente y quizás algunas universidades o algunas instituciones cuyo objetivo fundamental debe ser la investigación y actuar en consecuencia. Es decir, cada una de esas decisiones tiene sus implicaciones, porque la forma como se tiene que organizar y se tiene que estructurar una institución que tiene como objetivo y misión ser una research university es diferente a cómo se tiene que estructurar y se tiene que organizar un community college o cómo se tiene que organizar y se tiene que estructurar una institución, un college que su función es formar profesionales en áreas que son fundamentales. Es decir, yo creo que ese nivel de entendimiento es fundamental. Primero, para no dejarnos seducir, como decía el profesor Emenol, de los rankings y pensar que todos y todas las instituciones tenemos que caerle atrás a estos rankings. Esos rankings yo creo que tienen alguna validez para algunos tipos de instituciones y como país, yo creo que sí tenemos que apostar a que algunas de nuestras instituciones tengan la capacidad de competir a nivel internacional. De hecho, todas van a competir a nivel internacional. Hasta el Community College va a competir a nivel internacional, porque la empresa que utiliza los recursos humanos formados en un Community College está compitiendo con los recursos humanos que los Community College de otro país está preparando para las empresas de esos otros países. El país, yo creo que ha avanzado significativamente en materia de organizar su sistema de educación superior. Pero me parece que todavía el camino que nos queda por recorrer es muy grande. Yo le hago a doña Ligia, a la ministra, yo le hago el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que el problema no es solo que avancemos, porque si los demás avanzan más rápido que nosotros, aunque nosotros avancemos, nos quedamos atrás. Entonces yo creo que tenemos que acelerar el paso y seguir fortaleciendo el sistema de educación superior de la República Dominicana y completar estos rankings que se dirigen a las instituciones orientadas a la investigación con rankings que tomen en cuenta los demás tipos de instituciones, como por ejemplo el Instituto, el ITLA de las Américas, yo creo que está en una categoría que amerita que sea comparado, pero en su categoría, no con las categorías que no le corresponden. Así que muchísimas gracias y lo dejo ahí. Bien, muchísimas gracias a los expositores. Bueno, como vemos entonces el tema de los rankings, como ha sido tratado por nuestros brillantes expositores, a los cuales les damos las gracias, es un tema complejo, indudablemente que requiere de mucha discusión y de tener muy en cuenta las características propias de cada uno de los países y propias de nuestras universidades. Creo que tenemos una tarea muy por delante. La invitación que nos hace el profesor de la UNAM, creo que debe ser atendida por nosotros, o sea, iniciar un proceso de discusión de este tema. Y lo ideal fuera, como hemos visto, lo lejos que estamos, las tareas que tenemos por delante, las características propias, de que este debe ser el inicio entonces de una serie de discusiones donde asumamos la discusión de la educación superior en la República Dominicana y en América Latina, con la ayuda de nuestros expositores y de otros que pueden estar dispuestos a ayudarnos. Este es un tema que hoy sea el inicio de una serie de discusiones que nos permita fortalecer nuestro sistema de educación superior, reencontrando a sí mismo, como decía el profesor de la UNAM, cuál es la función de la Universidad Latinoamericana hoy, cuál es la universidad que necesita la República Dominicana hoy, lo que hacía verdaderamente Radamés, en el sentido, bueno, tenemos diferentes tipos de instituciones y la ley establece en nosotros diferentes tipos de instituciones,
no podemos medirla todo de la misma manera. Y todo se ha evidenciado precisamente en el proceso de evaluación de las universidades que iniciamos hace 2 años de 35 instituciones. Han aflorado todas estas características que nos da pie precisamente con esos datos para seguir discutiendo. Así que damos las gracias a nuestros expositores y quisiera invitarlo, porque yo sé que el señor presidente, ese es un deseo que tiene, de que precisamente discutamos los temas de educación, y sé que le apasiona el tema de la educación superior. Así que muchas gracias. Vamos a abrir entonces ahora. ¿Quiere tomar la palabra? Muchas gracias. Bien. Bueno, quisiera empezar por felicitar a los panelistas por haber realmente planteado el tema en forma estimulante. Y yo creo que, en efecto, ¿no?, cuando hablamos de los rankings universitarios, los rankings de las universidades, pues se plantea esta diversidad de formas de enfocar. Yo creo, sin embargo, que cuando hablamos de los rankings hoy día, es decir, el ranking que hace el Times Higher Education, o el de Shanghai, o el US News and World Report, estamos hablando de las instituciones que pueden llamarse de clase mundial. Por consiguiente, cuando uno ve ranking Shanghai y ve esto, o sea, no estamos midiendo a community colleges, sino en Estados Unidos Ivy League y World Class, o sea, las principales instituciones a nivel mundial. Entonces yo creo que dentro de ese contexto tendríamos que ver efectivamente las universidades latinoamericanas de mayor prestigio en relación con las que son de clase mundial. Y creo que ahí el profesor Gallagher apunta en un sentido de visibilidad, prestigio y competir a nivel internacional. Ahora bien, por lo que hemos presentado para el caso de América Latina y específicamente para la República Dominicana, nosotros no cabemos en el ranking mundial, no cabríamos. Entre otras razones porque somos universidades fundamentalmente de docencia y dentro de la docencia de profesores de tiempo limitado. Por tanto, la idea de los rankings nos obliga a reflexionar acerca de nuestro papel, o sea, en República Dominicana y con respecto a América Latina. Es decir, los indicadores que se toman para establecer los rankings pueden servir de referencia para nosotros determinar cuál es el objetivo de nuestras universidades. En ese sentido tiene pues mucho valor. Yo creo que en efecto las universidades dominicanas han ido mejorando mucho en los últimos tiempos, han mejorado enormemente, pero es mucho el camino que nos falta por recorrer. Es mucho el camino que las universidades nuestras tienen que recorrer. Y ahí empieza primero una de las tendencias de la educación superior en tiempo actual. 2 tendencias básicas: internacionalización y uso de tecnologías. Y en la internacionalización es estudiantes que salen al exterior, estudiantes del exterior que vienen al país, profesores que salen al exterior, profesores que entran, investigadores que entran y salen. Esas son las 3 categorías. Tiene que darse un proceso de internacionalización de la educación superior. Lo segundo es el uso de las tecnologías modernas en la difusión del conocimiento. Y aquí debo decir, ya ni siquiera es un problema de América Latina, es un problema cultural y lingüístico. Cuando vemos el uso de las tecnologías modernas en la educación superior, está la hegemonía del mundo anglosajón sobre el mundo hispanoparlante o el mundo francófono, pero de una manera aplastante. Por consiguiente, también es construir referencias y cómo nosotros podemos mejorar. Cuando usted entra, por ejemplo, iTunes, programa que uno encuentra en las tecnologías modernas, y dentro de iTunes hay un capítulo que es iTunes Universities. ¿Cuáles son las universidades que aparecen en iTunes? Cornell, Harvard, Princeton, Yale. No veo ni una sola de América Latina, pero ni una sola de España. Es decir, del mundo hispanoparlante no aparece una sola. Ahora, ¿por qué eso? Bueno, no existen simple y llanamente porque nosotros no nos hemos dado a la tarea de crearlo. Porque el conocimiento existe, hay catedráticos en España, en Portugal, en México, en Brasil, en todas partes, catedráticos de calidad que podrían colocar sus cátedras de biología, de bioquímica, de física y de las ciencias sociales, y eso serviría de referencia para todo el mundo hispanoparlante, pero no lo hacemos.
No conozco bien la experiencia del mundo de la francofonía. Hay 800 universidades dentro de la Agencia Universitaria de la Francofonía. Pero, sin duda alguna, que también el mundo anglosajón está mejor posicionado que el mundo francófono. Por tanto, hay un problema lingüístico, cultural, ¿no? Donde estas universidades hoy día ocupan un lugar preeminente. Entonces, yo creo que, para concluir, no quiero monopolizar este diálogo esta noche, pero sí es importante tener referencias, tener indicadores. No todos los indicadores son válidos, también obedecen a intereses diversos, no solamente los rankings universitarios, las agencias calificadoras de riesgo obedecen también a criterios e intereses. Lo mismo que hace el World Economic Forum, o sea, cómo exactamente se mide el ambiente de negocios. Eso puede variar. Yo recuerdo un famoso ranking que hizo la revista Foreign Policy, donde establecía el índice de estados fallidos. Y la primera vez que apareció, la República Dominicana era un estado fallido. Se le cuestionó la metodología y tuvieron que rectificar, y República Dominicana dejó de ser un estado fallido. Yo veo, por ejemplo, esta última lámina que presenta el profesor Radamés Mejía, y yo cuestionaría cómo establezco una relación entre el número de publicaciones y el PIB. Bueno, ¿de dónde saldría el criterio metodológico para establecer relación entre el número de publicaciones y el PIB? ¿Y qué va a resultar? Que la República Dominicana, que tiene un PIB mayor que Haití, que lo cuadruplica, aparecen publicaciones por debajo de Haití. Yo cuestionaría la validez de esa medición, por ejemplo. Entonces hay maneras diversas, ¿no?, de entender y de ver, pero en síntesis creo que los rankings son importantes, construyen referencias, nos obligan a medirnos, pero es importante ver el criterio, la metodología con que se construyen los indicadores para saber exactamente en qué dirección podemos marchar. Muchas gracias.